Bienvenidos a este video donde vamos a platicar acerca del tema de seguridad en cuanto a los respaldos. Bien, considerando como la información el activo más importante de toda empresa, es importante mantener la seguridad en cuanto al acceso a información y en cuanto a su resguardo, a su control, a su protección. En una palabra, pues mantener el respaldo, el backup de estos datos en forma segura. Por tanto, pues hacemos una copia de seguridad, es una actividad importantísima en la administración de las bases de datos, ¿sí? Nuestro manejador de SQL Server, pues tenemos varias formas de manejar el respaldo o el backup de la información. Una de ellas es a través del comando backup, en el cual le indicamos la base de datos y el dispositivo de almacenamiento secundario donde realizaremos nuestra copia de seguridad. Ese archivo pues probablemente puede ser restaurado en un proceso de restauración, que es la siguiente apartado que vamos a ver. Por lo pronto, pues sería utilizando los comandos del Transact SQL. Bien, otra forma de hacer el backup es utilizando la aplicación del SQL Server Management Studio en cuanto a las tareas que tiene la base de datos. Esas tareas vienen ahí en el botón derecho y en la opción de tags o de tareas viene por ahí la opción del backup. Ese backup nos presenta un cuadro de diálogo en el cual interactuamos y en el cual ponemos también ahí el tipo de respaldo que queremos realizar y en la trayectoria de disco donde el respaldo será resguardado. Muy bien, ya después con ese archivo pues podemos clasificarlo, resguardarlo en locaciones diferentes. Bien, ese sería utilizando el SQL Server Management Studio. Hay una tercera forma que podríamos utilizar, que es utilizando la generación de script. En la generación de script es una tarea que tiene también la base de datos que nos permite la generación de un código de instrucciones de SQL que pues realizan esas tareas, tanto la de la generación de la base de datos, se escriben todo en un script, en una serie de instrucciones donde podemos nosotros pues indicarle a ese script que vamos a guardar ya sea toda la base de datos o algunos objetos en particular, siendo estos pues todos los que tenemos disponibles en la base de datos, tablas, vistas, procedimientos almacenados, etcétera. Bien, ese script se genera también en un documento de tipo texto, tipo SQL, y ese archivito, ese script, después se puede volver a generar en la escritura o en la restauración de la base de datos utilizando simplemente el invocar este script y ejecutarlo de la primera línea a la última, y con eso pues estará restaurándose la base de datos cuando eso sea necesario. Hay que hacer una observación aquí en cuanto hacemos la generación de script. Tiene una de las opciones avanzadas que refiere a que los tipos de datos que vamos a guardar en el script viene solamente el esquema, y sin embargo nosotros podemos personalizar esa opción para que también guarde los datos. Ahorita que hagamos la práctica vamos a ver cómo podemos hacer ese script para que también guarde los datos de nuestra base de datos, sino que no solamente el esquema, sino también los datos que contiene, pues a fin de cuentas es lo importante que tenemos que guardar. Y bien, pues ya al final pues se genera un resumen y un éxito de nuestra generación del script. Bien, vamos a pasar al manejador del SQL Server. Vamos a irnos aquí a donde tenemos nuestra SQL Server Management Studio. Aquí tenemos nuestras bases de datos y bueno, aquí vemos que tenemos varias de ellas, ¿sí? Voy a hacer el backup de una de ellas utilizando la estructura del backup, ¿sí? Aquí del respaldo del comando sería simplemente escribir aquí en el script backup
database, el nombre de la base de datos que queremos resguardar. Yo le voy a poner aquí que voy a resguardar la base de datos DBA que tengo aquí. Aquí la tenemos. Esta es la base de datos, la voy a respaldar y la voy a enviar a disco. Entonces le voy a indicar que la voy a enviar a disco y voy a igualar la trayectoria donde tengo donde voy a guardar ese archivo de backup. Le voy a guardar en la trayectoria llamada bases y le voy a poner al respaldo, le voy a poner dba.back de backup. Muy bien, y con esa simple instrucción pues voy a generar ese respaldo de la base de datos utilizando ese comando, ¿sí? Lo ejecutamos y pues ahí nos marca un éxito en cuanto a ese respaldo de la base de datos, ¿sí? Ya aquí en mi trayectoria de archivos ahí tengo este respaldo que acabo de generar con este nombre dba.back. Muy bien, ya lo generé de esa manera utilizando esa opción. Voy a utilizar también el uso de el backup a través de el script. En este caso me voy a posicionar en la base de datos esta DBA y le voy a dar el botón derecho, voy a opción de tareas y le voy a dar en la opción de generar el script. En ese generar script me va a poner un cuadro de diálogo el cual voy a seguir, en el cual voy a pedir que solicite que guarde toda la base de datos. Solamente tengo en mi base de datos tengo dos pequeñas tablitas de ejemplo. Si tuviera más objetos pues ahí aparecerían, nada más voy a tener estas dos tablitas, por tanto pues le voy a decir que guarde toda la base de datos y todos sus objetos, y aquí me voy a asegurar que guarde ese documento. Le voy a decir que me lo guarde allí en la misma trayectoria, déjamelo directo, acabo ya me la sé, sería C2 puntos diagonal bases, diagonal le voy a poner al archivito, le voy a poner script de backup, script de backup, y la base de datos se llama DBA. Muy bien, y ya con ese nombre va a guardar este documento, ¿sí? Pero déjame ponerle aquí en Advanced para que guarde también los datos. Entonces aquí en estos parámetros vamos a buscar que dice tipo de datos para el script. Viene solamente el esquema, entonces tengo que tener cuidado aquí elegir también el esquema y también los datos. ¿De acuerdo? El esquema y los datos. ¿Para qué? Para que guarde también en instrucciones que correspondan a los datos de donde vienen las tabloides, y también los insert que corresponden a los datos de entrada, ¿sí? Damos OK, ya no hay problema, y creo que sería todo. Nos guarda el resumen del archivo que va a generar y se va generando nuestro documento, ¿sí? Dice que está todo bien y ahí terminaría, ¿sí? Bien, ahora en nuestro archivito ahí tenemos el script del backup, ya lo generó. Este es el que hicimos con el comando, y este sería el que hicimos con el script, ¿sí? Vamos a mostrarlo aquí en esta nueva query. Voy a traérmelo por aquí para que observes lo que generó automáticamente, y aquí vemos que lo que hace es la creación de la base de datos, y pues por ahí los parámetros que corresponden, y por ahí crea las tablas que tenemos, y también genera los insert para grabar los datos que tiene o que contiene nuestra tabla de como objeto de la base de datos, ¿sí? Entonces ese archivito, cuando hagamos el proceso de la restauración, pues lo podemos utilizar de ahí de este ejemplo, ¿sí? Muy bien, lo vamos a quitarlo de aquí
y pues me faltaría hacer un respaldo utilizando eh, el, el SQL Server Management Studio. Si te parece, voy a utilizar esta base de datos, voy a utilizar esta que es la de TallerDB. Voy a aplicarle el backup a través de esta tarea que dice aquí directamente backup. Aquí la señalo, le digo que es un tipo de respaldo total, y aquí lo voy a poner en disco y lo voy a agregar en una trayectoria. Voy a poner la misma trayectoria, C2 puntos, diagonal bases, diagonal taller db punto back, ¿sí? Para tener ahí nuestra nuestro respaldo, ¿sí? Damos ok, y como va a ser a disco, ya tenemos la trayectoria. Espero que no falte nada. Le damos ok y ya genera el backup igual con extensión .back de backup. Aquí vamos a la trayectoria de mi base, de mi disco duro C. En mi carpeta bases aquí tengo los archivitos que he generado de respaldo, el que generé con el estatuto backup, el que generé con script para la base de datos DBA, y que generé para la base de datos taller DB, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos esos respaldos o esos backup de nuestras bases de datos, de hecho de las tres formas que te ilustramos en este video. Bien, espero que esta presentación te sea de utilidad para tus prácticas.